Hola, buen día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a este podcast semanal, La dosis hacia el veneno. Y los invito a que me acompañen cada semana a explorar el genial mundo de los principios activos, moléculas diversas y sus efectos sobre el cuerpo humano y animal. Sean todos bienvenidos. Hola, otra vez. ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos a este tercer episodio en el que vamos a tratar un tema que está relacionado con el último episodio, el episodio 2. Por ahí, creo que durante el episodio 2 dije, sí, como vimos en el episodio 2, no, estábamos en el episodio 2. Y la referencia era el episodio 1, pero bueno, ustedes disculparán. Estas cosas suceden, soy ser humano y bendito es el cielo. Ay, todavía la regamos, qué bueno. Qué bueno, eso nos da la oportunidad de seguir aprendiendo, todo es perfectible en esta vida y eso es más que maravilloso. No he conocido hasta la fecha absolutamente a nadie, ni siquiera históricamente, que lo sepa todo y qué bueno, ni las máquinas, ni nadie. Entonces, nos da oportunidades. A ver, antes de que otra cosa suceda, recordemos que en este podcast no pretendemos ser guía médica, ética o moral para ninguna persona. Menores de edad, recuerden lo de siempre, ¿no? Se les recomienda escuchar este podcast con permiso o acompañamiento de un adulto responsable, buena onda, simpático y de confianza. Diviértanse muchísimo, cuestionen. Alguien me decía, no hace falta cuestionarlo todo y tienes razón. Hay cosas que sí, hay cosas como más de la vida, ¿no? Como más de el disfrute, como más de, como para qué quieres saber por qué eres feliz, como para qué quieres saber por qué te mueve una canción, para qué quieres saber por qué un animalito te enternece, por qué una flor cuando crece y se abre te genera esta sorpresa, esta pasión, déjalo ser, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, no nos cuestionemos demasiado, creo que a veces preguntar todo y cuestionarnos todo nos genera cierta infelicidad. Pero bueno, con lo que respecta a estos asuntos, pues sí, cuestionémonos, busquemos, lleguemos al punto donde estemos tranquilos con la información, donde nos sea suficiente para poder tomar mejores decisiones. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí vale como toda la pena del planeta, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar con, bueno, primero el tema, ¿no? De qué vamos a hablar. Y algo que tiene que ver muchísimo, y bueno, de ahí se derivan muchas otras situaciones que mencionamos en el episodio pasado y en los anteriores también se ha hecho mención, ¿no? Y es una patología que está relacionada con un montón de cosas. Y bueno, esta es diabetes mellitus tipo 2, pero van a ir ustedes viendo a lo largo de la plática cómo está relacionada con otras situaciones u otras condiciones de salud, ¿no? Entonces vamos a abarcar como varios temas, como puede ser resistencia a la insulina o síndrome metabólico, sobrepeso y obesidad, hipertensión y algunos otros derivados como insuficiencia renal, problemas hepáticos, cerebrales, etcétera, ¿no? Que desgraciadamente todos están como relacionados. Y voy a intentar hacerlo de tal manera que ustedes se lo puedan imaginar. Si es verdad que hay un montón de información en las redes, en internet y demás, pero sí me gustaría que tuviera esto una lógica y no nos quedáramos solo con esta información mocha, ¿no? Que dan muchas instituciones o que dan muchas páginas. También digo, internet es maravilloso, pero hay que saber buscar.
Y yo sé que hay muchas cosas incomprensibles para personas que no están familiarizadas con la cuestión médica, la cuestión biológica, lo molecular, obvio, ¿no? Si ahorita viene un arquitecto y me habla en su jerga, pues voy a entender, creo que dos palabras, ¿no? Las conexiones, el y, el que, todas esas, ¿no? Pero yo lo entiendo. Entonces, hagamos un esfuerzo para intentar entender, ¿no? Con qué se come esto. Y eh, ahora sí, hagan este ejercicio, ¿no? Mientras escuchan, cierren los ojos e intenten seguir, ¿no? El ritmo y intenten imaginarse lo que les voy a platicar, ¿ok? Entonces, bueno, para poder entender lo que está chanfleado, para los que no son de México y no saben lo que es chanfleado, pues es lo que está mal, ya saben, México. Eh, sí, tenemos cosas maravillosas. Y entre esas el lenguaje es otra cosa. Ok, entonces tenemos chanfleado, chafeado, jodido, fregado. Tenemos dañado. Y bueno, la idea es que para entender eso, lo que está chanfleado, pues tenemos que conocer lo que sí naturalmente se da, o sea, lo que está correcto, cómo funciona normalmente nuestro organismo en estos casos. Llevaba ya un buen rato grabando y por alguna extraña razón no grabó. ¡Qué frustración! Pero bueno, ahí va de nuez. Me había quedado muy bonito, caramba. Espero que vuelva a quedar igual de claro que como lo que pensé que iba a salir. Dije, ya la hice, qué bonito me quedó muy bien, bonito explicado. Bueno, va de nuez. Ni hablar, así son estas situaciones. Pero bueno, entonces, pues para entender este tema, como muchos otros, tenemos que saber primero, como dije, eh, lo normal, digamos, el funcionamiento adecuado de algo para poder después entender dónde está lo chanfleado. Ok, bueno, entonces, pues les tengo que contar una historia primero, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y aquí sí quiero que hagamos el ejercicio de mantener los ojos cerrados, porque sí es un camino con mucha información, pero espero que los pueda yo llevar de la mano para que se imaginen este caminito, ¿no? Ok, imaginen lo siguiente. Están ustedes estudiando, están ustedes ya trabajando y tienen una hora de entrada. Muy temprano, por la mañana, a muchas horas de donde residen. Y ya de por sí la levantada, la caminada, el subirse al transporte público o a su propio automóvil, moto, bicicleta, en lo que anden, ya es estresante, ¿no? Normalmente en las mañanas vamos con mucho sueño, muy cansados, probablemente desvelados. Y en algún punto de este trayecto de 2, 3 horas, comienza a dar hambre. Y pues muchos, ¿no? No tenemos la oportunidad de tener un poco más de tiempo o desgraciadamente los recursos económicos, ¿no? O la información también, ¿no? A veces tenemos todo el tiempo, los recursos, pero no sabemos, ¿no? Cómo comer bien. Y entonces lo que se nos atraviesa en el camino, pues son alimentos, sí, deliciosos, sí, fáciles de consumir, nos lo podemos ir comiendo mientras vamos agarrados de las pestañas de un tubo, ¿no? Si nos tocó sentados, qué mejor. Eh, y pues tenemos esas 2 horas para comer algo en lo que llegamos a nuestro lugar de estudio o a nuestro lugar de trabajo. Los que se han dado una vuelta por la Ciudad de México o conocen esta zona, ¿no? Sabrán lo que es una guajolota. Y no es otra cosa más que un delicioso y extraordinario, calientito y tronoso bolillo
relleno de un tamal. Sí, tenemos esa clase de alimentos en la Ciudad de México. En los demás estados no sé qué suelan desayunar, no sé qué es lo que pues les vendan en la calle, porque normalmente los que comen en el transporte público pues también compran en la calle, ¿no? Muy pocos los he visto que sacan su topper con algo balanceado. No digo que no haya gente así, pero la mayoría de nosotros, de verdad que flojera, si de por sí podemos, medio pudimos levantarnos y medio abrir los ojos, dos, ¿no? Pues prepararnos un lunch balanceado es más complicado, ¿no? Entonces imaginen que, bueno, y además, pues para pasárselo, porque no se lo va a pasar uno a brincos, pues un buen atole, ¿no? De masa con, te platican la leche, pero pues ahí va la masa y el azúcar incluida con algún saborizante, si bien te va si es leche, pero además como, pues estas leches que no necesariamente son ni deslactosadas, ni light, ni bajas en grasa, ¿no? Entonces te vas a bajar esa guajolota con un buen atole. O bien, pues un pastelito de estos de marcas conocidas de chocolate con cremita, ¿no? Y mermelada cubierta de más chocolate, con una soda, con un refresco, con un jugo, ¿no? Que tiene todas las cantidades de azúcares habidas y por haber. O una dona, las donas son magníficas, maravillosas, pero son una bomba de tiempo, porque no son otra cosa más que harinas fritas, cubiertas con más azúcar y más grasa. Muy ricas, pues, pero. Y de vez en cuando, miren, de verdad, o sea, no digo nada de esto para que dejen de comer taquitos. Y yo soy la persona más garnachera que puedan conocer. No le hago, ni le voy a hacer jamás el feo a un buen taco de michote, de carnitas, de barbacoa, de. Ay, qué cosa tan más increíble. Nuestra gastronomía es de las mejores del planeta, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, no se trata de competir, pero es de las mejores. Colores, ingredientes, sabores y para todos los gustos. Pero hay momentos, gente, donde sí se vale consumirlos, donde está muy perfecto eh, mezclarlos incluso con algunas bebidas de las que ya platicamos, no de las energizantes, esas no me gustan, pero sí un buen alcoholito, un buen algo, una buena bebida, una agua de estas clásicas mexicanas de Jamaica, de tamarindo, de horchata, de piña, de guayaba, de tantas cosas. Este no es el caso. ¿No? Desgraciadamente hay mucha población de todas las edades que comen esto todos los días y a veces es uno o dos de los alimentos que ingieren en todo el santo día y esto no está bien. Esto ya son problemas de otra índole, que no me quiero meter en eso porque me duele el alma, pero desgraciadamente o no se tiene la cuestión económica resuelta, también muchas ocasiones es falta de organización y en otras es falta de información, ¿no? Es como esta ignorancia de, ay, pues sobre todo los chavos, ¿no? Cuando somos chavos, estamos jóvenes, creemos que nada nos puede pasar y que somos de goma y pues no importa, le metemos de todo. En algún momento el cuerpo rechina, ¿no? Y te chilla y te grita y te dice, esto no. Entonces, bueno, sin tanto rollo, regresemos a ese desayuno hipercalórico, probablemente sí con también una gran carga de lípidos. Y bueno, nos lo comemos en el transcurso, ¿no? Ansioso y estresante en el transporte público antes de llegar a nuestro sitio de estudio de trabajo. Y pues muy bien, o sea, ya traemos algo en el estómago, ¿no? Ya nos da un poco de energía para prestar algo de atención, para mantenernos despiertos y alertas mientras la clase comienza, mientras el jefe nos dice qué hacer, mientras vamos y sacamos copias, qué sé yo. Y al paso del tiempo, ¿no? De unas cuantas horitas, pues comienza a dar hambre de nuevo, ¿no? Aparte que, bueno, te da un sueño después. Y después del sueñito, del cansancio, de, ay, bueno, sí, ok, ya la libré, ya tomé mi primera clase, mi segunda clase, ya logré, ¿no? Rebasar las 11 de la mañana, las 12 del día y empieza a dar hambre. Y es cuando decimos, bueno, pues ya pensar en qué vamos a comer, en qué vamos
en el pipirín, como decimos por acá, ¿no? Que vamos a ingerir, si bien nos va, ¿no? Hay personas que yo lo hice mucho tiempo, mal hecho, muy mal hecho, ¿no? Que me comía esa dona con un café y no comía nada hasta las 7 de la noche. Muy mal, terrible, ¿no? Estos hábitos hay que modificarlos cuando estamos conscientes, ¿no? Y hacemos esta revisión de qué es lo que queremos para nosotros, la calidad de vida que deseamos, ¿no? Y quiero que nos quedemos con este desayuno, ¿no? Y les voy a platicar qué es lo que sucede en nuestro organismo, más allá de lo que pueda suceder a nuestros alrededores durante la clase o el trabajo, ¿no? Um, lo normal sería que lo masticamos, lo ingerimos, llega a estómago, se mezcla ahí con ácido clorhídrico, gastrina y otras enzimas y se prepara para ser transportado al intestino delgado, donde en la primera porción llamada duodeno comienza el proceso de absorción de nutrientes, ¿no? Ya viene preparado ese alimento para ser transportado de ese compartimento intestinal hacia sangre en partículas mucho más pequeñitas, ¿no? Porque no puede pasar el pedazo de tamal, el pedazo de pastelito, o sea, no puede pasar así, ¿no? Hacia sangre. Tienen que ser partículas muy pequeñas, con cierto peso molecular, ¿no? O sea, sí tienen peso, pero son adecuado el tamaño y el peso para que atraviese por esas células hasta alcanzar sangre. Ya en sangre van a suceder muchas cosas porque la sangre, aunque ustedes no lo crean, no es un líquido, es un tejido. Es un tejido que sí tiene muchos componentes, entre ellos en efecto agua, pero también tiene proteínas y tiene sobre todo células. Y son células que ayudan a transportar junto con otras proteínas, ¿no? Estos nutrientes y oxígeno a cualquier otra célula del organismo que lo requiera, que necesite comer, necesite generar energía para poder funcionar. Entonces, la red de capilares, la red de vasos sanguíneos, y estoy hablando de arterias y de venas, es sumamente importante para la distribución de estos nutrientes. Pero aquí vamos a enfocarnos por un momento en esas azúcares, en esos carbohidratos. Recordemos que carbohidrato son harinas y azúcares, ¿sale? Vamos a enfocarnos en esos dos componentes, que es lo que me interesa por ahorita, no porque las grasas no sean importantes, las veremos en su momento. Pero estas azúcares, ¿no? Esta glucosa que ingerimos va a pasar así, se va a hacer presente en sangre y va a viajar por estos vasos sanguíneos, por esta gran red de capilares también, porque hay de diferentes calibres, digamos, de diferentes diámetros, no todas las arterias son del mismo tamaño, sino que van adaptándose hasta llegar a introducirse en los tejidos, en los órganos, para poder ahí depositar el oxígeno, los nutrientes, en este caso la glucosa que se requiere, para que cada célula haga su chamba. Es como ponerle gasolina a un coche, ¿no? Imaginen que esa manguera, ese despachador son esos vasos sanguíneos. Entonces, y que el carro es ese órgano, ¿no? Conformado por también un montón de tipos celulares, que va a depositar en ese órgano tanto oxígeno como glucosa y aminoácidos, proteínas, etcétera. Todo lo que se requiera para que la célula haga con eso lo que necesite. ¿Y qué es lo que la célula puede necesitar? Pues cerrar algún hoyito en su pared, en su membrana celular, son como estas paredes, ¿no? De nuestras casas. Probablemente generar alguna proteína, ¿no? Darle mantenimiento interno a algún organelo, generar una hormona, liberar un neurotransmisor, miles de funciones, ¿sale? Pero entre ellas, ¿no? Tenemos la producción de energía, que en este caso traducimos como el famoso ATP,
El ATP es el adenosintrifosfato del que en algún episodio platicamos, ¿no? Que es precisamente esa energía que le va a proporcionar a la misma célula para que haga su chamba. La célula nunca está en reposo, aunque haya un término así y aunque haya un concepto así en biología, porque la célula siempre está haciendo algo, ¿no? Por mucho que disminuya su actividad, nunca está como sin hacer realmente nada, por lo menos respira, igual que nosotros. Entonces, la célula siempre va a estar necesitando algo y siempre va a estar haciendo algo. Y las células son estas unidades morfofuncionales que constituyen un organismo pluricelular, obviamente, ¿no? Aunque también hay unicelulares, es una sola célula, como las bacterias, por ejemplo. Pero, y no voy a hablar mucho de la célula porque para eso estamos preparando un programa, una sesión especial con un muy buen patólogo, un muy buen maestro en ciencias, ¿no? Que se dedica a estas cosas y que nos explique exactamente qué es una célula, con qué se come, qué hace, para dónde, los tipos, etcétera, ¿no? Entonces, quedémonos con este asunto, es la unidad que nos conforma, ¿sale? También es la unidad patológica, ¿sale? También ahí es donde empieza el proceso de enfermedad. Y tenemos que llamarle enfermedad porque médicamente así está denominado, ¿ok? Entonces, ya consumimos ese delicioso y hiperglucemiante e hipercalórico desayuno, alcanza sangre gracias a estos vasos sanguíneos que se van haciendo cada vez más pequeñitos al llegar al órgano, distribuyen en esas células lo necesario para que esa célula coma, viva, respire, ¿no? Y tenga todo lo necesario para generar, ¿no? Tanto energía como para el resto de sus funciones metabólicas. Una vez que la célula termina, ¿no? Pues pasa el servicio de limpia y todo lo que la célula no necesitó se reincorpora a sangre, pero ahora venosa. Y de ahí se lleva ya sea a hígado, a pulmones o a riñón, ¿no? Al final todo acaba ahí, en riñón o en intestino, para ser eliminado ya sea vía heces o en orina, ¿sale? En casos muy específicos, esto va a suceder a veces por respiración o por sudor o por saliva o por incluso leche materna. Entonces, esto es como el caminito, ¿no? A seguir normal de cuando uno de estos nutrientes llega a una célula, ¿sale? Ahora bien, recordemos que esa torta, esa dona, ese pastelito que nos comimos, pues nos está aportando una cierta cantidad de kilocalorías o de calorías, pues, porque tiene azúcares, ¿no? En eso habíamos quedado. Entonces, ¿qué pasa cuando ingerimos esa cantidad de azúcares? Bueno, acuérdense que los alimentos, o sea, ya preparados, pues tienen de todo. O sea, pueden tener proteína, pueden tener azúcares, pueden tener lípidos, pueden tener aminoácidos o vitaminas, minerales, etcétera. Bueno, este desayuno, y vamos a enfocarnos nuevamente solo en los azúcares, pues trae una gran cantidad precisamente de estas moléculas. El tratamiento para estas moléculas tiene que ser diferente al tratamiento que se le da a las proteínas, al tratamiento que el cuerpo le da a los lípidos y al resto de los componentes nutricionales. Esta glucosa, acuérdense, ya fue absorbida, ya pasó hacia sangre, ¿no? Y para que la célula pueda realmente generar este ATP del que hablábamos en un principio, esta energía, tiene que ser biotransformada, ¿no? Por alguien. Y ese alguien es un organelo, es alguien que vive dentro de la célula, llamada mitocondria. Para que la mitocondria pueda hacer su magia con esta molécula de glucosa o con las 50 o 200 o las que sea que hayamos ingerido en ese desayuno, tiene que entrar primero la glucosa a la célula, ¿sale? Y quiero que piensen, ¿no? en la puerta de su casa, donde ustedes vivan, ya sea departamento, casa, no importa, pues no entra y sale quien sea, ¿no? O sea, o traen llave, o ustedes le tienen que dar el permiso, le tienen que abrir, o hay un código, o no deambula, ¿no? No transita cualquier individuo por su casa.
Lo mismo sucede con las moléculas, en este caso adquiridas a través de la ingestión de un alimento preparado en este caso. Le tiene que dar permiso a la célula, ¿no?, de entrar o no, ¿no?, a sus organelos, en este caso para ser utilizada por la mitocondria. Entonces aquí se da todo este proceso, ¿no?, súper interesante de estos permisos, este gasto también de energía para saber o discernir si dejamos pasar esa molécula o no, si realmente la célula lo está necesitando. Entonces, recordemos, ¿no? Y vámonos al ejemplo este que ponía también en algún episodio, no me acuerdo si lo dije aquí. Imagínense que esas células son como pues, su casa, como una casita, un departamentito, ¿no? Tiene ventanitas, tiene puertitas, tiene una puerta principal, tiene un zaguán, puede ser que tenga un garage, ¿no? O un lugar, pues, donde metan un auto. Y todos esos tienen su llave y todos esos tienen su combinación especial y no van a permitir que el carro del vecino se meta como Juan por su casa, ¿no? Y lo deje en la puerta de tu casa. Bueno, lo mismo sucede en las células. Las membranas celulares son sumamente selectivas y van a permitir, sí o no, el intercambio de estas moléculas tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Bueno, para que esto suceda y la glucosa pueda entrar a la mitocondria y generar ATP, alguien tiene que darle ese permiso, alguien tiene que ayudarle a ingresar, ¿no?, al interior de la célula. Y eso lo hace una hormona magnífica, maravillosa, de origen proteico llamada insulina. La insulina es liberada por una glándula que es, de verdad, es una cosa maravillosa, ¿no?, llamada páncreas. Y el páncreas está muy cerquita del duodeno, está ahí pegadito, ¿no? Porque pues todo este proceso de absorción de nutrientes y demás no pasa desapercibido por el organismo. Entonces el páncreas sensa esta cantidad de glucosa que hay en sangre. Y es bien interesante porque vamos a poner un número arbitrario solo para generar el ejemplo. Vamos a suponer que esa dona o esa guajolota o eso que nos desayunamos, ¿no?, traía 50 moléculas de glucosa. El páncreas va a sensar esas 50 moléculas de glucosa. Y lo que va a hacer es liberar, ¿no?, 50 moléculas de insulina para abrir la cantidad necesaria de puertitas para que entonces sí crece la glucosa a la célula y la mitocondria pueda biotransformarlo en energía. ¿Me explico? Ahora bien, el proceso no es, o sea, es sencillo, pero no tanto, ¿no? Viajan entonces por sangre tanto las moléculas de glucosa como las de insulina. Y entonces llegan a la célula, ¿no? ¿Cuál célula? Todas, a cualquiera que lo necesite. Vamos a suponer que es una célula de tejido graso o del hígado o de músculo esquelético o una neurona. Y en la membrana celular de esa célula se encuentra un receptor. ¿Se acuerdan que el episodio 0 hablábamos de los receptores? Son proteínas, están acomodadas ahí de una manera increíblemente inteligente para recibir a un ligando, ¿no? En este caso el ligando es la insulina. Entonces, está el receptor a insulina, llega la insulina, se le pega, ¿no?, a un sitio específico y entonces sucede magia, ¿no? Se fosforila ese receptor. No me voy a meter en rollos bioquímicos, pero bueno, hay fósforo presente, ¿no? Y entonces activa al receptor que a su vez va a avisarle a un transportador que también está en la membrana que abra sus puertas para que permita el ingreso de esa glucosa a la célula. Ese transportador, hagan de cuenta que es como la puerta del garage, ¿no? Hagan de cuenta que el receptor a insulina es la puerta por la que ustedes entran y después van y abren la puerta del garage. ¿Me explico? Entonces, una vez que se abre esa puerta de garage, les iba a dar el nombre, ¿no? Se llaman GLUTs, G-L-U-T, y tienen números porque conforme los fueron descubriendo, ¿no?, les fueron poniendo números para poderlos ubicar, ¿no?, porque no todos se encuentran en todos lados y no todos hacen como la misma cosa. El GLUT4 específicamente es muy activo en estos tejidos.
Entonces, por ahí va a ingresar la glucosa a la célula para poder llegar a la mitocondria. Y en la mitocondria va a entrar a una cosa que se llama ciclo de Krebs, que seguramente la mayoría lo han oído mencionar. Y en ciclo de Krebs se va a protonar esa molécula, va a sufrir un montón de cambios gracias a un montón de enzimas y va a dar lugar a moléculas de ATP entre 36 y 38 y agua. ¿Sale? No es lo único que se produce durante el ciclo de Krebs, pero no me voy a meter en eso ahorita. Y entonces digamos que hasta ahí pues todo va normal, todo está bien. La idea era consumir ese desayuno, ese alimento, ¿no? Absorberlo, que llegue a la célula, se aproveche y producir ATP. ¿Qué pasa con la insulina? Bueno, esa es otra historia que en otro momento platicamos, pero literalmente se recicla, ¿sale? Hay enzimas, hay otros procesos por los cuales se utiliza esa hormona para otras cosas. Y bueno, se vuelven a cerrar tanto la puerta, tanto el receptor a insulina como el GLUT, para que no se meta ninguna otra cosa, ¿no? Y entonces hasta ahí, pues ya la hicimos, tenemos ATP para poder seguir con nuestro día, tener energía, estar despiertos, que siga todo funcionando como se espera que funcione. Ok, todo esto se da en un lapso de tiempo. Y aquí quiero hablarles de un concepto que seguramente muchos han escuchado, ¿no? Cuando los han mandado a algún médico a hacerse algunos estudios de sangre, por ejemplo, o que les revisan la orina, etcétera, ¿no? Les dicen, vaya usted en ayunas, ¿no? Y es que hay una cosa que se llaman niveles basales de todo, de enzimas, de metabolitos, de vitaminas, de lípidos, de proteínas, de todas estas cosas. ¿Por qué tiene que haber, qué es esto de niveles basales? O sea, son cantidades de todo lo que una célula requiere para sobrevivir que van a estar ahí constantes, o eso es lo que se esperaría, ¿no? Para cualquier cosa o cualquier momento o cualquier emergencia que la célula pueda tener. No podemos estar sin un gramo de lípidos y sin una molécula de azúcares y sin una molécula, o sea, no puede estar el organismo así. Tiene que haber siempre una reserva, ¿no? Y esa reserva se ve reflejada en esos valores basales o en esos niveles basales fisiológicos que nos van a hablar que, digamos, la traducción de estos valores y en qué niveles se encuentren nos hablan de si todo está bien o algo está sucediendo, algún trastorno o algo. Estos valores basales o estos valores constantes se miden normalmente en ayuno porque una vez que ingerimos alimento estos valores van a cambiar, se van a alterar. Entonces, la historia en el tiempo, contada en este sentido, en términos de tiempo, imaginen que ustedes pues, se despertaron, están con niveles basales de todo. El momento en el que se consumieron, se comieron esa torta, esa guajolota o lo que sea, es el momento cero, el tiempo cero. A lo largo de un aproximado de 2 horas, todo este proceso que les platiqué antes desde que se absorbe, ¿no? De intestino hacia sangre, de que llega a las células, de que se libera insulina, de que llega y hace fosforila su receptor, abre un GLUT y entra a la célula, la mitocondria lo aprovecha y lo transporta al ciclo de Krebs y lo transforma en ATP. Todo eso se da aproximadamente en unas 2 horas. Entonces, yo en sangre, o sea, los médicos lo que están viendo en sangre es de ese valor basal y el tiempo cero en el que ingirieron ese alimento hipercalórico o con mucho azúcar o mucho de todo. Pasadas las 2 horas, tiene que regresar esos niveles, tanto de glucosa como de insulina, como de todo, a esos niveles basales, ¿no? Porque se están ocupando, ya no están en sangre, ¿ok? Eso es lo normal. Eso es lo que debería suceder sí o sí en todos nosotros, no importa la edad que tengamos. Probablemente en individuos que hacen mucho ejercicio o en recién nacidos estos valores obviamente van a cambiar porque los metabolismos son diferentes. No metabolizamos las cosas igual cuando tenemos 6 meses de edad a cuando tenemos 2 años, a 12 años. O sea, cada década de la vida, ¿no? El metabolismo va cambiando. Pero hay valores ya establecidos y estandarizados para cada edad, ¿no? Y para hombres o mujeres, si fuese el caso, con
con algunos estudios muy específicos, pero en general, ¿no? Tenemos una idea de, dependiendo del valor que nos arroja esa sangre, cómo está su metabolismo. Esto es lo que pasa a nivel tiempo, ¿no? Y entonces podemos juntar ahí todos los procesos, ¿no? El proceso metabólico, el proceso molecular y el proceso eh, que se incluye o se engloba en una medida de tiempo. Entonces, si yo mido glucosa e insulina en sangre antes de que se comieran ese desayuno, ¿no? A la hora, a las 2 horas, voy a ver fluctuaciones, ¿sale? Empezamos en valores basales, luego sube un montón y luego aprox de por ahí de la hora tiene que comenzar a bajar y alrededor de las 2 horas tiene que regresar esos valores casi a esos valores en ayuno, pues. Ok, esto es lo normal, ¿eh? Esto pasa todo el tiempo en todos los seres vivos, incluso en animales, ¿no? Es el mismo proceso. Ok, hasta aquí la historia, pues todo bien, ¿no? Todo perfecto, todo genial. Aquí hay un dato que sí quisiera comentar, que es muy importante, que tiene que ver con la sangre. Les dije hace un ratito que la sangre no es un líquido, es un tejido, que está compuesto sí por agua, pero también por proteínas y por células, ¿no? La sangre tiene dos tipos de células, básicamente, que son las células blancas y las células rojas, ¿no? Y se maneja como fórmula blanca o fórmula roja. La fórmula blanca son todos aquellos leucocitos, leuco quiere decir blanco y citocélulas, son células blancas, que así se les llama, que son todas las células de defensa, que ahorita no vamos a hablar de ellas. Y la fórmula roja comprende eritrocitos y plaquetas. ¿Para qué sirven estos? Tienen funciones muy interesantes, muy variadas, ¿no? Las plaquetas ayudan en el proceso de coagulación, son sumamente importantes. Y los eritrocitos no nada más también participan en estos procesos, sino que al eritrocito se le pegan proteínas como la hemoglobina y a esa hemoglobina se le pegan cosas como el oxígeno, ¿no? Y gracias al que ayudan a transportarse, se puede oxigenar el tejido, ¿no? El que sea, de todo el organismo. Entonces la sangre es sumamente importante. Mantenerla del lado arterial lo más limpia que se pueda y del lado venoso, que es donde se va a recoger todo lo que la célula ya desechó, se va a limpiar esa sangre venosa en pulmón, se va a ir hacia riñón y entonces se va a eliminar todo lo que no se necesita por orina o por heces, ¿no? En caso de que regresara a hígado y entonces en hígado se biotransforma todo esto, también hay un proceso de depuración, de inactivación de algunos metabolitos, principios activos, etcétera, y de ahí pasa por bilis, ¿no? Hay todo un proceso de conversión de bilis a estercobilina, que es lo que pigmenta las heces. La popó no siempre sale del mismo color, ¿no? Que esa es otra historia que en algún momento platicaremos, pero depende de lo que se coma y depende de la bilis, ¿no? De los ácidos biliares y de que se esté eliminando en esas heces, va a ser el color que vamos a poder percibir. Que también esas cosas evalúan procesos muy interesantes a nivel fisiológico, ¿sale? Bueno, no es el caso hablar de las heces en este momento, pero bueno, ya tienen ustedes el dato. Ahora bien, hay de lo normal a lo patológico hay solo un paso, desgraciadamente. Es como del amor al odio, ¿no? Y todo esto siempre piénsenlo en un periodo de tiempo, ¿no? Y estamos hablando probablemente de años. Si este tipo de hábitos, vamos a llamarlo así, de hábitos alimenticios, los tenemos al paso del tiempo y lo mantenemos, ¿y a qué tipo de hábito me refiero? A mal comer, y ese mal comer, ¿qué quiere decir? Comer cosas muy grasosas, muy azucaradas, no hacer ejercicio, comer solo una vez al día o comer en demasía muchas veces al día, más el estrés, más la edad, más las hormonas, más nos mandó a la goma el novio, la novia, más no nos alcanza el dinero, más broncas que suceden en la vida, depresión, ansiedad, etcétera. Híjole, todo eso, como siempre lo digo, va sumando, no ayuda.
En el caso de la alimentación es bien importante porque es un factor determinante y detonante de enfermedades como síndrome metabólico, perdón, y diabetes mellitus tipo 2. Y aquí tengo que hacer una acotación, ¿no? No me voy a meter con los tipos, muchos de los tipos de diabetes, porque no nada más hay uno y no nada más hay dos, aunque en realidad sí son dos. Pero bueno, se le ha clasificado también dependiendo si hay gestación, etcétera. Pero básicamente son los dos mismos tipos de diabetes. Y existen estos dos básicos, diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 no la voy a tocar en este momento porque es una enfermedad autoinmune. ¿A qué me refiero con autoinmune? Que no tiene nada que ver con lo que comemos. Tiene que ver con el rechazo de nuestro propio sistema inmunológico, ¿no? Por las células betapancreáticas, que son las que se encargan de sintetizar y liberar la insulina. Entonces nuestro propio cuerpo ataca esas células y entonces nos quedamos sin insulina. Y entonces los diabéticos tipo 1 tienen que inyectarse insulina. No vamos a hablar de esa clase de diabetes, aunque la historia después de que se inyecta una insulina, ¿no? Y lo que puede llegar a suceder después si no se controla y no, bueno, para empezar no se diagnostica como Dios manda y no se trata también como se debe, eh, sufre el mismo caminito y el mismo destino que si tuviéramos diabetes tipo 2. La diferencia entre ambas enfermedades es quién lo detona y quién lo provoca. En el caso de la diabetes tipo 2, aunque tengamos una carga genética, ¿no? Digo, participan mucho más de 600 genes, no sé ahorita en qué número vayan contabilizándolos, pero son un montón. Pero no nada más es eso, ¿no? O sea, sí es verdad que hay una predisposición por raza, hay predisposición familiar, o sea, si todos nuestros tíos, padres, abuelos, primos, etcétera, todo el mundo tiene diabetes, es muy probable que traigamos una carga genética muy fuerte, pero eso no determina, eso no es determinante para que nos dé diabetes tipo 2. Lo que llega a generar diabetes tipo 2 son factores desencadenantes y el factor desencadenante en este caso, el que se lleva las palmas, son las dietas hipercalóricas y el sedentarismo. Si está esta combinación de comer demasiadas azúcares, demasiadas grasas y no hacemos nada de ejercicio, es muy probable, ¿no?, que se presente en algún momento diabetes mellitus tipo 2. Hay otras causas, ¿no? Las tengo que mencionar para no satanizar absolutamente a nadie y por favor cero bullying, porque no todas las historias son iguales y cada quien sabe lo que trae cargando y cómo le ha ido en la feria. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? En muchos casos, el tipo de alimentación que se lleva. En muchos casos, para presentar diabetes mellitus tipo 2, lo determina una enfermedad preexistente, ¿no? Puede ser hipotiroidismo, puede ser, no necesariamente es una enfermedad, ¿no? Pero el embarazo, puede ser la utilización de ciertos fármacos. Hay otros eventos y hay otras condiciones que pueden generar diabetes mellitus tipo 2. Y uno de los factores importantes es el sobrepeso o la obesidad. Y aquí sí quiero detenerme un poquito y me voy a oír muy abuelita otra vez, pero por favor, desgraciadamente alrededor del planeta en estas épocas, todo mundo se cree con el derecho moral de hacer mención y de calificar y de castigar a las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad. En este sitio no somos gordófobos y no somos fóbicos de absolutamente nada más que de la ignorancia. No juzguemos a las personas. El sobrepeso y la obesidad no siempre son debido a que se come mucho, a que la persona es floja. No, señores. Tiene que ver con toda una historia médica, una historia molecular, una historia metabólica e incluso de depresión o de ansiedad que está detrás de la historia de ese individuo. Entonces, como siempre digo, tallas vemos, historias no sabemos. No nos metamos con eso, por favor, no somos quien para juzgar absolutamente a nadie. Pero bueno, regresando a la parte médica, ¿no? En los casos donde por cuestiones económicas o por ignorancia o por lo que sea, ¿no? Se come mal y se llega a ciertos grados de sobrepeso o de obesidad, esos son factores predisponentes muy fuertes o desencadenantes incluso para que se presente tanto el síndrome metabólico como la diabetes tipo 2.
¿Qué cosa es el síndrome metabólico? Es un estado prediabético que sí es reversible, ¿no? Donde todavía podemos regresar al camino del bien y evitarnos el infierno en muchas ocasiones que tiene que atravesar un enfermo con diabetes tipo 2. No es tampoco una sentencia de muerte, no me lo tomen a mal, ¿no? Hay muchas personas que tienen años y años y años, 40, 50 años, 60 años, con un diagnóstico de diabetes tipo 2, muy bien controlada, la libran perfecto y se mueren pues, de viejitos, de otra cosa. No pasa nada, pero hay muchos pacientes, desgraciadamente, que la enfermedad es muy desgraciadísima, ¿no? Y les genera muchas broncas en muy poco tiempo. La idea es, gente, al final de cuentas, evitar pues, todas las complicaciones que se puedan, ¿no? Y fíjense, la vida es tan maravillosa, el bien nos acompaña, el bien universal, ¿no? Y nos dice, te voy a dar un chance, cambia hábitos y todavía tienes chance eh, de retomar este camino de la salud y de seguir todo bien. Entonces, ¿qué pasa cuando comienza a desbalancearse todo? Vamos a regresar con esta historia de la torta, ¿no? De la guajolota. Imagínense que esto es lo único que comen, ¿no? Y por mucho tiempo. Y estoy refiriéndome a años, no a semanas o a días, años. Donde no nos movemos, donde realmente no hacemos ejercicio aeróbico, donde lo que consumimos no contiene verduras, las raciones adecuadas de fruta, no comemos la fibra adecuada, las cantidades de alimentos de calidad como pescado, carne, etcétera. Tenemos el mismo hábito pues de comer comida chatarra o ingerir estos alimentos muy altos en grasas y en azúcares. Alguien puede decir, bueno, pues se va a seguir liberando insulina, ¿no? ¿Se acuerdan que empezamos con una historia de 50 moléculas de glucosa, 50 moléculas de insulina? Va a llegar un momento en el que el páncreas va a decir, bueno, ya me metiste no 50, sino 200 moléculas de glucosa. Y todo tiene un límite. Hay un periodo donde sí vamos a ver hiperinsulinemia, o sea, demasiada insulina en sangre, al igual que hiperglucemia, o sea, mucho más glucosa en sangre, y va a permanecer más tiempo en sangre de esas 2 horas, de las que hablábamos hace ratito, si lo vemos en una química sanguínea a las 2 horas. O una curva de tolerancia a la glucosa, que también se las mandan a hacer muy seguido. Va a llegar un momento en que el páncreas va a decir, yo ya no puedo más, porque este es mi límite. ¿Ok? Un poquitito antes de que el páncreas diga, yo ya no puedo, va a empezar a suceder algo bien interesante, pero no queremos que eso pase, ¿no? Y pues no sé, la naturaleza así lo determinó. No me pregunten por qué, porque pues solo la vida sabe. Y es una regla, ¿no? Que vemos muchísimo, es un fenómeno que se ve muchísimo cuando se hacen estudios a nivel, pues, investigación de laboratorio. Y es que hay una cosa que se llama, en este caso, resistencia a la insulina. Y esto no es otra cosa más que la desaparición de los receptores a insulina. Y esto pasa por esta regla que les comento, ¿no? Que se llama down regulation en inglés o regulación a la baja, como diría nuestro expresidente, no el que está ahorita, el otro, el anterior, ¿no? En inglés. ¿Cómo era? No sé cuántos millones en español y no sé cuántos millones en inglés. Qué horror, no voy a decir nombres. Pero bueno, el punto es que este proceso, ¿a qué se refiere? A mayor cantidad de ligando, menor cantidad de receptores. Si comemos más glucosa, más insulina se va a liberar y a mayor cantidad de insulina, menos puertitas para abrir, menos receptores a insulina. Y si no hay receptores a insulina, que fosforilar, nadie va a abrir el GLUT, nadie va a abrir esa puerta del garage para que entre la glucosa y sea biotransformada en la mitocondria, ¿no? En ATP.
¿Sí me explico? Entonces vamos a tener más tiempo y mayor cantidad de glucosa y de insulina en sangre sin ser utilizada. Y el paciente se va a empezar a sentir, ahora sí que el dueño de esa glucosa y de esa insulina se va a empezar a sentir cansado, con mucha hambre, con mucho sueño, ¿no? Debilucho, porque aunque comió mucho, no se está ocupando como se debe. Solo una parte, ¿no? Porque tampoco es como que desaparezcan los receptores de la noche a la mañana. Pero se empieza a dar este proceso. A eso se le llama resistencia a la insulina. El problema es que si continuamos, ¿no? Favoreciendo este fenómeno, va a llegar un momento en que ya no va a haber receptores a insulina, pero tampoco va a haber insulina. Y aquí es donde les decía yo que el páncreas se cansa. Todos los tejidos, todos los tejidos tienen un punto de saturación, de no retorno, de hasta aquí llegué. Y les pongo este ejemplo. Imaginen, ¿no? Cuando, si están chavitos, todavía los deben de mandar por las tortillas. Si ya estamos grandecitos, recordamos eso no muy gratamente, a menos de que en el camino nos encontráramos algún amiguito, ¿no? Luego nos tenían que ir a buscar a las maquinitas y demás. Pero imaginen que el primero los mandan por 1 kilo. Pueden cargar 1 kilo. Pero después se le ocurre a la persona que los mandaba por las tortillas, pues ahora tráete 3. Y al siguiente día ahora tráete 5. Ahora tráete 15. Ahora tráete 60 kilos de tortillas. Ahora tráete 1,5 toneladas de tortillas. Pero no les dan absolutamente nada más para cargarlas, ¿no? Va a llegar un momento en que no van a poder cargar eso. O sea, ya 30, 40 kilos de tortillas, o sea, ya pesa, ¿no? Ya es algo. Lo mismo pasa con el páncreas, o sea, no crean que esto es infinito, ¿no? Entonces llega un momento en que el páncreas dice, yo ya no puedo con esa cantidad de glucosa. Entonces, ¿saben qué? Cierro la fábrica y ahí se ven. Entonces, deja de haber insulina, ¿no? Y por este otro fenómeno que se mantuvo a lo largo del tiempo, deja de haber receptores a insulina. ¿Y qué hace el paciente? ¿Qué hace la persona? Pues morirse de hambre, ¿no? Digo, obviamente nuestro cuerpo es magnífico y hay algunos planes, digamos, el plan B, el plan C, el plan D, ¿no? Para hacerle frente a esta clase de fenómenos, pero no son tan eficientes a lo largo del tiempo y no podemos confiar en que van a permanecer y nos van a mantener vivos en las mejores condiciones, ¿no? El cerebro, por ejemplo, ocupa otro número de GLUT, el 7 y el 9, ¿no? Para hacerle frente a la falta de GLUT4, a la falta de receptores a insulina que habrán los GLUT4. Estos otros GLUTs no necesitan del receptor a insulina, pero no tampoco van a darse, ¿cómo se dice? No van a darse abasto, ¿no? Porque solo están en ciertos tejidos y el resto del cuerpo. Y acuérdense, o sea, dejen de comer, dejen de beber agua, dejen de respirar, pues se mueren, ¿no? Evidentemente moriremos. Lo mismo le pasa a las células, ¿sale? Y ahí es donde empiezan a haber un montón de complicaciones, no nada más a nivel fisiológico, sino a nivel cognitivo y a nivel emocional, ¿no? Cuando este periodo de ausencia de receptores y de producción de síntesis y liberación de insulina ya lleva un tiempito, llega un momento en que ya es irreversible. Cuando esto es irreversible, esta insuficiencia esta falta de receptores y esta resistencia a la insulina se instala, ¿no? Después de este tiempo, ya estamos francamente en diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Y hace rato les platicaba de la sangre, de lo que compone la sangre. Y no nada más es porque, pues qué padre, la sangre transporta cosas y demás, ¿no? La sangre tiene que mantener una cierta calidad, ¿no? Y vamos a hablar de lo que contiene la sangre, o sea, no nada más las células, el agua, las proteínas, sino el contenido extra que acarrea, pero también algo que se llama viscosidad, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes en un vaso ponen agua y ponen 2 cucharadas de azúcar? Pues se va a disolver en esa cantidad de agua. Si le siguen echando azúcar, va a llegar un momento en que ya no va a haber dónde disolverse porque se va a saturar esa solución de sólidos. Lo mismo pasa con la sangre, o sea, no es lo mismo una calidad así como de agua fluida, padre, ¿no?
a que tengan literalmente una consistencia atolosa, ¿no? La sangre tiene que mantener cierta viscosidad para poderse mover dentro de los vasos sanguíneos, para poder llegar a todas las células que requieren todo lo que se transporta vía sangre, ¿no? Pero además, para no forzar al corazón, porque el corazón es el que avienta esa sangre, ¿no? Vía la aorta y vía todas las otras ramas que se van generando de estas arterias principales. Y cada vez, acuérdense, se van haciendo más pequeñitas hasta que logran entrar a un órgano, ¿no? Entre más pequeñitas, más difícil le va a hacer a ese vaso sanguíneo permitir el paso de sólidos. Imagínense, ¿no? Queriendo pasar por una manguera de un calibre clásico, como todas las mangueras que se tienen en casa, ¿no? Querer pasar una pelota de playa. Es que el diámetro no lo va a permitir. Entonces va a llegar un momento en el que o el vasito se rompe o hay ya no llega lo que tiene que llegar a ese tejido. Cuando este flujo sanguíneo con todos los nutrientes y demás no es el adecuado y no llega en cantidades importantes al tejido necesarias, se dice que hay isquemia. La isquemia es esa falta de irrigación sanguínea o esa deficiente llegada de sangre con oxígeno y nutrientes a los tejidos. Y también hay otro término, ¿no? Que se llama hipoxia. Hipoxia es cuando hay poco oxígeno llegando a los tejidos. Anoxia es cuando de plano no hay oxígeno en los tejidos. Y estas dos condiciones, isquemia e hipoxia, generan muerte celular. Y un lugar, ¿no? Una zona de un tejido con muerte celular por necrosis se le llama infarto. Entonces, esto nos lleva y nos explica que no nomás hay infartos a nivel de miocardio, ¿no? A nivel de corazón. Puede haber infartos en cualquier tejido donde no se reciba sangre con oxígeno y nutrientes. Entonces podemos tener infartos en ojo, en hígado, en cerebro, en pulmón, en riñón, en músculo, en hueso, en cualquier lugar. ¿Ok? Eso se... La presencia de mucha glucosa en sangre predispone a este cambio de viscosidad en la sangre, lo cual predispone precisamente a infartos. Pero también a hipertensión arterial, ¿no? Porque el corazón va a tener que bombear más rápido y más fuerte para mover algo más atoloso, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Agüita, ¿no? Esa consistencia pues más líquida, más fluida, que mover atole, ¿no? O mover algo con una consistencia aceitosa. Se requiere más fuerza para aventar eso. Hagan la prueba, ¿no? Llenen un globo, ¿no? Con diferentes consistencias de líquidos, ¿no? Cada vez satúrenlo más con algún sólido, van a ver que les va a costar más trabajo llenar ese globo. Lo mismo pasa en los vasos sanguíneos y en los tejidos, ¿no? Y eso predispone a hipertensión, ¿no? Porque tiene que trabajar más el corazón y va a aumentar su frecuencia cardíaca. Y eso genera hipertensión arterial. Que la hipertensión arterial es otro asunto, es otra historia, no me voy a meter mucho ahorita a explicar cómo se da, pero es uno de los síntomas, ¿no? Que se presenta cuando hay síndrome metabólico o ya diabetes mellitus tipo 2. Entonces ya llevamos, ¿no? Hiperinsulinemia, hiperglucemia, en algún momento ya no hay insulina, pero hay mucha glucosa que no se está utilizando, hay hipertensión arterial y además hay daño a los vasos sanguíneos, porque todo el sólido que corre por dentro del vaso sanguíneo va a acabar lesionando al propio vaso sanguíneo. Y eso va a predisponer, por ejemplo, a que haya ruptura de esos vasos sanguíneos, ¿no? A que haya eh, eh, imagínense que en una calle principal se hace un socavón, se hace un hoyo, ¿no? Pues está tremendo, está tremendo. Entonces, también va a predisponer a procesos como coagulación intravascular, ¿no? Que se disemina, y eso se le llama coagulación intravascular diseminada, que ahorita les explico exactamente qué es. Si un vaso sanguíneo se rompe, pues obviamente se va a activar la cascada de coagulación para tratar de evitar pues la hemorragia, la pérdida de sangre. Pero no tiene que romperse el vaso sanguíneo necesariamente, se puede lesionar. Cualquier cosa que se oxide dentro de un vaso sanguíneo, cualquier cosa que lesione, ¿no? Una de las capas internas del vaso sanguíneo, la que sea, va a generar hipercoagulabilidad.
nuevo término. Entonces, la idea en este caso es evitar que la viscosidad aumente, que haya demasiados sólidos en sangre, que se pierda esta fluidez para evitar precisamente la coagulación. Y tenemos que hablar también, ya abordamos estos temas que tienen que ver con el daño vascular, el daño al corazón, muy por encimita, o sea, obviamente la historia es mucho más profunda, pero nos falta esta otra parte que tiene que ver con precisamente la condición del sobrepeso y la obesidad. Esto me gustaría dejarlo para la segunda parte de este episodio porque estoy teniendo toda clase de problemas para grabar. Entonces, déjenme subir este como primera parte y en la segunda parte continuamos con, ya nos falta poquito, con la parte que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad y los estragos que genera en un paciente con sobrepeso, no nada más con obesidad, sino también en un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, nos vemos ahorita en el episodio 2. Bye por ahora.